Las disculpas del caso, chicos, que hemos tenido un inconveniente técnico y, y la sesión se cortó. Espero que se puedan volver a conectar. Sí, esperamos unos segunditos a que nos volvamos a conectar. Yo les venía comentando un poco sobre el punto de que el tema de los business case hay que trabajarlo con cuidado, depende un poco de la necesidad que tengamos, de la necesidad de información que tengamos y que a partir de eso podemos construirlo, podemos tener muchos modelos base para poder ser construidos de la necesidad. Jason nos comentaba un poco sobre cómo poder diferenciar los business case, los proyectos, las iniciativas operativas, tácticas, estratégicas. Me gustaría profundizar en eso en la siguiente sesión. Creo que es importante tener en consideración algunos puntos, pero creo que para este tema, principalmente, hoy nos sirve un poco las conversaciones que vamos a tener en el punto de elección, ¿sí? Pero recuerden que cuando nosotros empezamos a trabajar esto a nivel de portafolio, nuestra apuesta por la iniciativa, ya sea operativa, estratégica o táctica, tiene que ver con el grado de afectación de esta iniciativa a los OKRs que tengamos dentro de la organización. Entonces, que de pronto se va a realizar, no sé, en 3 años, que tiene una duración de 3 años, pero que de una u otra manera es importante iniciar, seguramente vamos a tener. La idea es que nosotros apostemos por invertir en las iniciativas que de este trimestre en la gestión de OKRs. Entonces, a veces lo que solemos hacer es que en nuestro criterio de evaluación ponderamos, ¿sí? Ponderamos un poco la duración de la iniciativa. No directamente. Ok, seguimos teniendo problemas con la conexión. Les decía eso, ¿no? De que nosotros podríamos tener eventualmente en nuestro proceso de elección el ver cómo podemos ir abordando estos OKRs y cómo estos pueden ir de una u otra manera siendo un criterio de elección. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante, igual lo vamos a tratar un poco más a detalle en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces yo les decía lo siguiente para retomar el hilo de la conversación de hoy, era un poco que nosotros cuando empecemos a trabajar OKRs de ellas. Hay muy pocas organizaciones hoy en día que invierten en todo lo ¿sí? Entonces, sobre todo ahora en entornos de crisis, seguramente nos va a tocar trabajar en torno a bolsas, ¿no? Y es un poco el tema de el punto siguiente, ¿no? Cuando empecemos a ver temas de presupuesto, ¿sí? Entonces, muchas veces se trabaja en torno a bolsas y van a tener que haber alguna competición entre niveles, ¿no? Entre todos los proyectos que se presenten en la compañía, entre todos los experimentos, entre todas las ideas y vamos a tener un poco que saber cuánto le destinamos a qué tipología, ¿no? Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, en la organización en la que estoy, vamos a invertir 3 millones en este trimestre. Entonces, esos 3 millones tienen que diversificarse principalmente entre proyectos, experimentos e ideas, que es un poco la tipología que les estoy compartiendo como ejemplo, ¿no? Entonces, en esos 3 millones van a tener que prácticamente validar un poco
y sus OKRs y su business case, y además que va a haber una especie de competencia para ver cuáles son los proyectos, experimentos o ideas que de una u otra manera están más alineados a los OKR que se tienen y que van a necesitar una inversión por parte de la compañía. Generalmente en entornos de crisis las operaciones son prioritarias, casi es poco probable que se pueda reducir el tema de la inversión en el tema de operaciones, pero sí a partir de todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación, que generalmente tiene que ver con ideas nuevas, con cosas que vamos a mejorar, ¿sí? Entonces, proyectos, experimentos, ideas, muchas organizaciones toman como referencia las bolsas, ¿no? Yo les decía que se decide que para el primer trimestre se va a invertir unos 3 millones, esos 3 millones tienen que diversificarse entre proyectos, experimentos, ideas, dependiendo de lo que haya, ¿sí? Entonces, a partir de esta cantidad de dinero, seguramente es que los proyectos van a tener que concursar para ver con cuáles invertimos. Y esto termina siendo una sana competencia y algo bien interesante, ¿no? Porque de pronto estamos invirtiendo en cosas que realmente le van a pegar a los números que estamos buscando. Y eso es un poco el corazón de esta gestión de portafolios con OKRs, ¿no? Que nosotros invirtamos trimestralmente en iniciativas que apuntan, que mueven la aguja de la organización, y que cada 3 meses nosotros podamos tener la posibilidad de evaluar resultados y seguir tomando decisiones y ver si invertimos en el proyecto, si dejamos de invertir en el proyecto o qué proyecto nuevo pasa a ser prioritario en la compañía por ciertos o por X motivo, ¿no? Entonces, un poco este es el foco de la gestión de portafolios con OKRs. Yo les decía que generalmente las organizaciones trabajan un presupuesto y ese presupuesto puede ser dividido en bolsas. Estas bolsas pueden estar definidas o destinadas a financiar proyectos, experimentos e ideas que están en proceso de validación, ¿no? Es importante tomar en consideración que lo que buscamos siempre es calzar con los tiempos del equipo de finanzas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que empecemos el trimestre en enero y terminamos en diciembre, como para que puedan ver los espacios fiscales. Ahondar mucho en el tema, porque es un tema largo. Sin embargo, siempre hay que tener en consideración cómo vamos a partir el presupuesto en torno a las iniciativas que estamos viendo y en torno al modelo que vamos a construir para poder abordar el tema de OKRs, ¿sí? Este presupuesto siempre está definido por el business case, ¿no? Eh, un poco vamos a la priorización de portafolio, ¿sí? Vamos un poco a la priorización de portafolio. ¿Cómo se llega a cabo? Ya, yo les había contado un poco la historia de lo primero que hacemos es definir un poco los OKRs organizacionales, esos son comunicados, y las áreas empiezan a adoptar OKRs, ¿sí? Una vez que esto sea posible, va a haber un esfuerzo por priorizar iniciativas, ¿sí? O va a haber seguramente la posibilidad de poder presentar iniciativas que estas van a ser evaluadas y tomadas en consideración para una futura priorización. Y, ¿sí? Estas están evaluadas en función de un business case, ¿sí? Un business case que de una u otra manera nos ayuda a centralizar información, a tener datos relevantes para tomar decisiones. Una vez que haya pasado este tema de la presentación de business case, puede eventualmente iniciar el proceso de elección, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con convocar a personas dentro de la organización que tengan la posibilidad de tomar decisiones como este proyecto no va, este proyecto va, muchas veces ligadas al gerente. Creo que nos volvimos a ir. Hoy día se nos ha portado fatal, fatal la conexión. Yo les decía lo siguiente, ¿sí? Yo les decía lo siguiente, cuando empecemos a trabajar
con el tema, en el espacio de la priorización es necesario contar con un equipo que pueda ayudarnos a poder hacer una evaluación, ¿no? Esta evaluación podría estar incluido las personas de finanzas, personas de planeamiento, de comercial, a veces de transformación, en el caso sea necesario. La idea es conformar un equipo que pueda tomar decisiones, ¿no? Que no necesite pedirle permiso a alguien más para esto. En algunas organizaciones, incluso cuando se hace esto a nivel organizacional, el CEO participa, los directores participan, y un poco la idea es que tengan un espacio en donde puedan evaluar estas ideas, ¿sí? Pueden ser una sesión, pueden ser más sesiones, dependiendo de la necesidad que tengan. En algunas organizaciones trabajan una sola sesión cuando son pocos proyectos, pocas iniciativas. En otra sesión, en otra organización, cuando tengan más proyectos, a veces por tipología se empiezan a reunir o empiezan a trabajar sesiones. La idea es que ellos tengan un espacio para evaluar, ¿sí? Este espacio puede servirnos a nosotros un poco para poder definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer en el siguiente trimestre, ¿sí? Entonces yo les presento un pequeño cuadro que puede resumir bastante bien el foco de esta priorización, ¿no? Por un lado, tener en una columna el nombre de las iniciativas, y por otro lado, tener columnas por resultados clave, ¿ya? Y esto es lo fundamental, ¿no? Porque aquí tenemos, en el caso de que sea organizacional, esos van a ser los KRs organizacionales. En el caso que sea a través de una tribu, van a ser los KRs de la tribu. En el caso que sean un tren, van a ser los KRs del tren. En el caso que sea un área funcional, pueden ser los KRs del área funcional. La idea es que ustedes puedan hacer una evaluación en torno a qué tanto aporta la iniciativa 1 con el KR1, con el KR2, con el KR3, el 4 o el 5. A mí me ha servido muchísimo trabajar con Fibonacci, ¿ya? Para las que no se les hace complicado, incluso pueden trabajar con una escala del 0 al 10, del 0 al 5, dependiendo de la necesidad que tengan y de los números y que tanto se sientan cómodos con eso, ¿sí? Me ha servido a mí muchísimo trabajar con Fibonacci. Entonces, sabiendo que hago una evaluación a través de este experimento 1 con el resultado clave 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí hay varias consideraciones, ¿sí? Bueno, para contarles un poco cómo han sido generalmente los procesos con los que he trabajado. Normalmente tenemos una reunión en donde hay un grupo de personas que van a hacer estos evaluadores. Cada uno de ellos tiene esta pequeña tarjetita, seguramente más ampliada para algunos, y en función a eso llega el Product Owner ya a exponer un poco la idea que tiene o la iniciativa que tiene, que va a generar. Tiene un espacio de tiempo que puede ser entre 1 a 5 minutos para exponer en función a su estrategia la forma en la que va a impactar en los OKRs a nivel en los próximos 3 meses con esa iniciativa, ¿sí? Una vez que esto haya empezado, los evaluadores toman preguntas al azar o preguntas que de pronto pueden complementar la información que tienen en sus business case, ¿sí? Y a partir de esta información generan una evaluación con estos números que ustedes ven del 0 al 10, la escala de Fibonacci, no sé, dependiendo de la forma en la que quieran hacer esa numeración. Lo que representa esos números principalmente es qué tanto voy a afectar o qué tanto voy a impactar el experimento en el resultado clave. Y aquí es donde viene un poco la parte estratégica, ¿no? Y si bien este cuadro está muy resumido, nosotros podemos tener muchos factores de evaluación. En este caso, hemos tenido, por ejemplo, en este caso el ejemplo es con KRs que tienen el mismo peso. Nosotros evidentemente podríamos tener o ponderar en función a la priorización que tengamos. Si la organización quiere darle, por ejemplo, este trimestre foco en la digitalización, si el KR3 está ligado a la digitalización, le podría poner una ponderación por 2 o por 3. ¿Sí? Entonces eso puede ser importante para poder elegir proyectos que están más alineados a la estrategia. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser todos con el mismo peso. Lo ideal sería que tengamos pesos por guiar dependiendo del impacto, dependiendo de la estrategia, dependiendo de lo que busquemos, ¿no? Pueden añadirle columnas adicionales, que puede ser esfuerzo, que puede ser tiempo, que puede ser no sé, complejidad. Pueden añadirle las columnas que ustedes crean convenientes. Es importante, obviamente, el equipo que está haciendo el seguimiento de esto le pueda dar una revisada siempre a la tablilla de evaluación y ver qué puntos son importantes. Jason nos preguntaba en la sesión anterior, en la sesión antes que se cortara,
un poco cómo podríamos priorizar o cómo podríamos definir un poco las iniciativas a corto plazo, a largo plazo, más estratégicas, más operativas, y podríamos definirlo a través de una columna de priorización. Podríamos tener de pronto, saber que para poder abordar la inversión, necesitamos de todas maneras un proyecto estratégico, y necesitamos dos proyectos operativos y uno táctico. Eso puede ser parte de la conversación o puede ser parte de la consigna o las reglas que podamos tener previamente a la definición. No existe un modelo, no he encontrado un modelo todavía que me haga sentido. Por ahora lo que he necesitado ha sido cubierto de esa manera, Jason. ¿Sí? Tener una columna y que esa columna pueda significar un poco este mapeo, que pueda tener unas reglas previas, que puedan ser conversadas quizá con el equipo que va a evaluar y que al momento de tomar la decisión puedan seguir esas reglas que les he comentado. La idea es que todas las personas, los representantes de las iniciativas que propongan o que, sean, que, propongan, que se propongan o que de pronto expongan, tengan ese espacio para exponer, para compartir lo que buscan, para poder recibir preguntas por parte del equipo evaluador y estas vayan rotando en función a la cantidad de iniciativas que se vayan presentando. ¿Sí? ¿Cuándo o en dónde termina este proceso? Termina, o este espacio. Este espacio termina cuando hemos llenado la cartilla, cuando tenemos todos los experimentos o las iniciativas que se han presentado. Vamos a hablar de iniciativas principalmente, las iniciativas que se han presentado y hay un espacio, una etapa de discusión. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a sumar, ¿no? Experimento 1, ¿cuánto es el puntaje que he tenido en total? Y a partir de eso hacemos un ranking seguramente. Sin embargo, por experiencia, les comento que es importante que esta información que ustedes van a tener, la van a tener muchas personas seguramente dentro del equipo de evaluación. Entonces, es importante un espacio de conversación. No necesariamente el hecho de que ustedes evalúen al experimento 3 como el más importante tenga que realizarse de todas maneras. Pueden haber ciertas consideraciones que puedan hacerse que estratégicamente no sea el momento para hacerlo. Entonces podría despriorizarse esa iniciativa. ¿Sí? Entonces hay que tomar esta evaluación como un punto de referencia para conocer las iniciativas a profundidad, para tener información sobre las iniciativas a profundidad y poder tener una herramienta que nos permita de una u otra manera ponderar las iniciativas y ver cuáles son las que están más alineadas y cuáles no. Y en función a eso tomar decisiones. No tienen que copiar y pegar los resultados, ¿no? Eso sería muy nocivo. Deberían ustedes generar un espacio de conversación en la que las personas que intervienen en esta evaluación se pongan de acuerdo. Muchas veces incluso invitan al CEO o invitan a los directores para ser partícipes de este espacio de discusión y a partir de las decisiones que se tome luego de esta sesión o de estas sesiones, se empieza o se comunica a la organización las iniciativas que se van priorizando. Hay que entender, sí, que la comunicación es súper importante en este nivel. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros elegimos una iniciativa hoy para poder ser financiada durante 3 meses, hay que tener en cuenta que al finalizar los 3 meses vamos a pedirle un alcance del trabajo que ha hecho, ¿sí? Y de los resultados que ha logrado. A partir de esto va a haber una posible reevaluación, porque justamente lo interesante de los OKRs es que no solamente se consignen en torno a objetivos y resultados clave, sino que esto se involucre con la estrategia, que esto se involucre con el día a día también. Entonces, al finalizar los 3 meses, deberíamos nosotros tener un espacio de tiempo para poder evaluar todas las iniciativas y tomar las decisiones y saber si es que algunas van a seguir en curso, otras van a despriorizarse y vamos a dejar de invertir en ellas, o hay otras que van a surgir y por necesidad vamos a tener que ir añadiendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones se hacen al final del periodo. En este caso, vamos en la primera parte que es la definición de estas iniciativas dentro del periodo, ¿sí? No sé si hay algunas preguntas en Facebook, pueden hacerlas sin... No se olviden de hacer sus preguntas en Facebook, ¿sí? A ver, ¿cuál es el criterio para utilizar Fibonacci? Simplemente gustos y preferencias. Sí, yo te soy muy sincero. Gustos y preferencias, Silvana. Puedes utilizar cualquier tipo de escala con la que te sientas más cómoda. Puedes utilizar incluso tallas de camiseta si es que lo quieres. Ya, la gente se familiariza más con los números, entonces a veces
a veces utilizar números sirve. Sin embargo, si quieres salir de los números, puedes utilizar colores, puedes utilizar tallas de camiseta, puedes utilizar lo que tú quieras. Lo mismo que haces para evaluar para saber el tamaño de la historia de usuario, puedes utilizarla en esta iteración. Lo que buscamos principalmente a través de esa puntuación es tener un ranking, ¿ya? En función a la forma en la que llegas a ese ranking puede ser muy variable y depende de tus gustos y preferencias. En mi caso, yo lo hago por eso. A ver, Omar nos dice, ¿cómo entra esa priorización los proyectos que son habilitadores transversales? ¿Cómo se hace para competir contra otros proyectos como, por ejemplo, sacar un nuevo producto? Gracias, Omar. Muy buena pregunta. ¿Cómo entra a esa priorización los proyectos que son habilitadores transversales? ¿Cómo se les hace competir contra otros proyectos como, por ejemplo, sacar un nuevo producto? ¿Ya? Entonces, yo les decía algo bien interesante al inicio y que lo aprendí en el camino. ¿Sí? Que si bien es cierto, nosotros tenemos estas columnas que están evaluando el tema de, el alineamiento, algo que podríamos hacer nosotros es establecer algunas reglas básicas como cualquier juego, ¿no? Entonces, una regla básica podría ser el priorizar, por ejemplo, proyectos proyectos transversales, habilitadores, por sobre proyectos de nuevos productos, ¿no? Entonces, podríamos tener una regla como esa en el equipo, ¿ya? Entonces, creo que es importante y lo voy a considerar en los puntos que trate en el siguiente tema, tener un espacio definido, concreto para esto, ¿no? Para saber cuáles van a ser las reglas del juego y estas reglas pueden implicarlo, como tú dices, el poder priorizar algunos proyectos por sobre otros, por la naturaleza que tienen o por el beneficio futuro que puedan tener. Entonces eso podría ser un espacio interesante que se podría generar dentro de la conversación. Normalmente nosotros lo hacemos en el momento de preparar un poco el espacio este de priorización, empezamos a definir un poco cuáles van a ser las columnas, cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser nuestras prioridades, porque esta información debe estar clara para todos. Entonces, a partir de esto es que nosotros reglas claras del juego, seguramente los participantes van a poder entender los resultados finalmente, ¿no? Pero creo que es algo súper importante que hay que considerar de todas maneras. Preliminarmente, nosotros siempre lo considerábamos en las reglas o de pronto en una columna que hay que evaluar, y a partir de eso tomamos decisiones, ¿sí? A ver, Jason nos vuelve a preguntar, ¿los roles que están gestionando los OKRs también se encargan de la gestión de portafolio? En tu experiencia, ¿cómo lo has manejado? No, generalmente los roles que están ligados a un COE de OKRs están mirando principalmente el tema de la adopción, el tema de que tengan la forma, que tengan la conexión, que tengan el alineamiento, que sean los correctos en realidad, en resumen, ¿sí? Que sean los correctos, ¿sí? Y hacer seguimiento de los OKRs, de los resultados, ¿sí? Más que del portafolio como tal. ¿Sí? Generalmente este tema de la gestión del portafolio cae casi siempre en el equipo de finanzas, planeamiento, ¿sí? Por ahí generalmente se suele trabajar ese tema de seguimiento de proyectos o seguimiento de iniciativas y todo lo demás. Sin embargo, puede eventualmente, y he visto en un par de organizaciones en donde el área de planeamiento ha sido absorbida por el COE, o mejor dicho, el COE ha sido absorbido por el área de planeamiento y muchos del área de planeamiento terminan siendo miembros del COE de OKRs. Entonces, como que a veces se solapan un poco las funciones, pero ha sido bastante interesante el hecho de que al menos una persona de planeamiento, al menos el gerente de planeamiento, sea parte del equipo de los COEs de OKR. Sirve muchísimo por la experiencia, por el foco del rol que tiene y seguramente la contribución que pueda dar al equipo. ¿Sí? Pero generalmente el equipo de planeamiento es el que suele hacer el seguimiento de las iniciativas. Igual aún así hay modelos operativos, y eso lo vamos a conversar un poco en torno a la otra semana, que no necesitan un área central de información, sino tiene que ver un poco con la forma en la que sincronizan un poco con las siguientes capas, ¿no? Si yo estoy en una empresa ágil, seguramente, y está en un proceso de transformación y de una u otra manera ya ha iniciado su autoorganización en cierto nivel, seguramente esto se soluciona con las ceremonias o con los espacios de sincronización. Si estoy en una organización que no ha adoptado todavía prácticas ágiles, seguramente el tener un equipo que centralice esa información puede servir bastante bien a la causa, ¿sí? A ver, Omar nos comenta, justo respecto a lo que cuentas, el tema de los habilitadores no son tan a corto plazo, por ende, cuando hay que repriorizar en épocas de vacas flacas, suelen ser las que se empeñan.
Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se puede hacer para darle más peso? Porque casi siempre el hoy se suele priorizar, pero algunas veces se empeña en el mediano a largo plazo. Como les decía, sería interesante que lo podamos tener claras las reglas del juego, ¿no? Que de pronto se suele tener eso también, o de pronto las iniciativas, los quick wins que le llamamos, ¿no? Las victorias cortas, a veces se suele priorizar eso por sobre las iniciativas a largo plazo incluso. Creo que es importante tener en consideración que si el tiempo es uno de los factores que vamos a tener que evaluar, puede ser parte de una columna ponderada, ¿sí? Y puede ser también parte de las reglas de priorización. Entonces creo que esto tiene que ver más con el conocer a las personas, con elegir, perdón, a las personas correctas en el que van a priorizar este portafolio, que tengan la suficiente visión, conocimiento organizacional y empoderamiento para tomar este tipo de decisiones. Creo que personas que tienen esta vista estratégica de la organización y que están muy inmiscuidas en la organización seguramente van a tener conocimiento de causa por sobre este tipo de proyectos más estratégicos. Por eso les decía que es clave no dejarse llevar solo por el resultado del cuadro que tengan ustedes, sino que debería haber un espacio adicional en donde podamos poner esta información a disposición de un grupo mayor que pueda tomar las decisiones de saber en cuál invertimos y en cuál no. Para esto, como les decía, a veces organizaciones llaman a su CEO, llaman a los directores para tener un punto de vista quizás más estratégico, más formal, con mayor conocimiento de estos temas. Entonces, creo que es súper importante ese espacio en donde se prioriza, que no debe ser basada solamente en torno a la matemática que te pueda generar la priorización de este cuadro, pero sí debería servirte como un espacio, como una herramienta que te permita dar una idea de quién está más alineado a qué, ¿no? Y en función a eso tomar la discusión y tomar las decisiones que la compañía pueda estar buscando en torno a este tipo de roles o perfiles que se involucren en este proceso de elección. Espero que hayan quedado claras las dudas, Omar. Pero buen punto. Lo voy a considerar en mis siguientes diapositivas. Muchas gracias. Seguimos avanzando. Una vez que les comentaba que habíamos definido un poco ya el proceso, ya habíamos terminado, hacíamos la elección, un poco les comentaba esto que es interesante, ¿no? De que hay que llevar todo a un espacio de conversación más general, más amplio, con personas estratégicas de la organización para saber en qué invertimos. Obviamente si estamos a un nivel de organización, ¿no? Si estamos a un nivel de área, un nivel de gerencia, vamos a tener que involucrar a las personas o los stakeholders más importantes para que puedan darnos feedback sobre los resultados finales y cómo estos pueden afectar a los OKRs y cuáles vamos a hacer nuestro grado de inversión, entendiendo que algunas áreas manejan su propio presupuesto. Entonces, a partir de esto, lo ideal es que en el nivel que trabajemos los portafolios, debamos tener ciertas consideraciones que se repiten en cualquier nivel, ¿no? Como es el tema de la priorización, los business case, el hecho de tener un espacio para que los que proponen las ideas puedan conversar y ponerse a exponer también, porque es importante, puede ser una buena plataforma para que podamos ver qué personas de la organización aportan buenas ideas, para ver promociones incluso a partir de esto. Entonces puede ser un buen espacio para que la gente se pueda mostrar, ¿sí? Una vez que pase esta exposición, pasan a la evaluación y ahí es donde se elige finalmente, ¿no? Se elige cuáles van a ser los proyectos en los cuales se va a invertir en estos 3 meses. Es importante, y lo vuelvo a recalcar nuevamente, que la comunicación sea clara en torno a que no es que tengamos un proyecto mejor que otro, no es una competencia formal entre proyectos, sino estamos buscando las iniciativas que mejor se puedan alinear a lo que estamos buscando como organización, ¿sí? El hecho de que hoy sea despriorizado o que hoy no se tome en consideración no quiere decir que el siguiente trimestre no se pueda tomar. Entonces es como que cada equipo va a tener una revancha en el caso que no sea elegido, que no esté priorizado para poder darle un foco distinto quizás a la forma en la que se están organizando y a la vez tener la posibilidad de presentar la misma información o mejorada en el siguiente trimestre para poder ver si es que tiene la posibilidad de ser financiada nuevamente, ¿no? Eso funciona como una startup, finalmente, una pequeña startup.
en donde el equipo avanza en torno al presupuesto que le vayan dando, va generando resultados, y a partir de esos resultados se tomará la decisión la organización o el nivel en el que se trabaja el portafolio para ver si es que seguimos invirtiendo en el mismo iniciativa o no, si es que hay algunas cosas que hay que modificar, si es que hay algunas cosas que hay que ajustar, o de pronto necesitamos invertir en otro tipo de proyectos y estos proyectos pasan a mantenimiento o pasan de pronto a ser apagados por un trimestre y pueden tener la posibilidad de volver a ser considerados en el siguiente, ¿no? Entonces, es como que estos ciclos nos ayudan a tener esta posible revisión de estrategia y de los trabajos en los cuales vamos a ir invirtiendo. Y entonces eso es lo que lo hace interesante. Esta elección, como les comentaba, se genera de manera, se debería generar en el menor tiempo posible, ¿sí? Una vez que pase esto, se comunica a los equipos que han sido elegidos para poder trabajar en ese trimestre y deberíamos empezar la fase o el espacio en donde empezamos a trabajar más a detalle en el backlog, ¿no? Obviamente en el business case no está el backlog, solamente hay algunos puntos importantes que van a cubrirse dentro del trimestre, pero el backlog se genera a través de, o una vez hecha la elección de los proyectos, ¿sí? A ver. Una vez que hayan sido comunicados los proyectos, pasamos a una Big Room Planning, un planeamiento o la forma en la que le querramos llamar, ¿sí? La idea es que los equipos planeen un poco la forma en la que van a generar el trabajo, ¿no? A alto nivel, cómo se van a ir comprometiendo sprint tras sprint. Cuando nosotros trabajamos a nivel de escalado, seguramente es porque hay algunos equipos que tienen una dependencia más fuerte entre otros. Sí, entonces cuando hay equipos con fuertes dependencias, es mejor hacer un planeamiento entre varios equipos, ¿no? Un planeamiento escalado también, no solamente de un equipo, sino entre varios, sobre todo para coordinar el tema de las dependencias. Entonces, a partir de esto pueden generar un espacio de planeamiento individual, que seguramente se va a generar, un pre-work, en donde tengan que buscar un poco el mapa de lo que van a construir en el trimestre, las dependencias y los riesgos, ¿no? Son como que los tres puntos que tienen que enfocarse en el planeamiento, definitivamente como puntos base. A partir de esto, dependiendo de la interacción con otros equipos, de las dependencias con otros equipos, seguramente vamos a escalar ese planeamiento a algo un poco más robusto, que podría ser una Big Room Planning, que puede ser una PI Planning o como quieran llamarlo. ¿Sí? La idea es que tengan un espacio de planeamiento, que puedan definir dependencias, que puedan tener un plan de riesgos y a partir de esto poder avanzar al siguiente espacio, que sería principalmente la ejecución. ¿Sí? La idea es que se vea como esto, ¿no? Una vez que nosotros hayamos sabido que, que vamos a, que hemos sido elegidos como proyecto, seguramente nos va a tocar un poco armar el backlog, ¿no? La idea es que el objetivo que tengamos como equipo esté alineado a resultados clave, estos resultados clave tengan iniciativas que de una u otra manera apuntan a mover esos resultados clave. A partir de las iniciativas van definiendo épicas, features, historias de usuario y finalmente tareas o actividades. Esto en un marco de un equipo que construye software, ¿sí? En un marco de un equipo que no construye software, seguramente pasaremos de objetivos a resultados clave a iniciativas a tareas o actividades. Es un cuadro un poco más pequeño. Pero ¿qué ganamos con todo esto? Y probablemente lo pueden estar infiriendo. Definitivamente alineamiento, ¿no? Porque el trabajo que vamos a ir generando a partir de esto, podemos asegurar que de una u otra manera está completa y absolutamente alineado a lo que estamos buscando. ¿Sí? Y muchas veces esta vista es la que no se tiene en la organización. No se tiene la vista de saber si todo lo que yo estoy haciendo en realidad está contribuyendo a lo que la organización busca hacer, a lo que la organización busca enfocar. Entonces es súper, pero súper importante que ustedes puedan tener esa visibilidad, ¿sí? No necesitan hacer un cuadro como este en cada uno de los equipos, sino necesitan ver un poco ese alineamiento de objetivos, resultados clave, iniciativas y trabajo, ¿sí? Y en función a eso, irse tranquilos de saber que cada acción que ustedes generen dentro de la compañía hoy en día, a partir de la adopción de OKR, está alineado a un objetivo claramente definido y claramente priorizado también. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. ¿Sí? Em,
La ejecución, en realidad la ejecución de este backlog de trabajo puede hacerse de múltiples formas, no hay un modelo definido definitivamente, depende de la necesidad que tengan, si usan Kanban, si usan Scrum, si usan cualquier otro marco de trabajo o metodología. Depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo se sientan cómodos, depende de las necesidades que tengan, depende de la forma en la que hayan estado trabajando. Ya, esto es un contenedor, al final ustedes pueden elegir el marco que crean ustedes conveniente para poder ir construyendo sprint tras sprint el trabajo que van a requerir hacia el final del trimestre. Sí, no voy a dar mucho detalle en este tema. Esto se parece a Hoshin Kanrin. Omar, en realidad sí, creo que todos los focos tienen, todo el trabajo tiene, la gestión estratégica tiene ciertos puntos de alineamiento, de definición. Creo que funciona bastante bien y esa es la forma en la que he venido abordando este tema. Sí, se parece bastante a Hoshin Kanrin, como bien lo dice Omar. Yo les decía esto, ¿no? Que el punto de la ejecución depende mucho de ustedes, ¿sí? Depende mucho de la forma, las necesidades que tengan y en función a eso seguimos avanzando. Esto debería ejecutarse por 3 meses. Al finalizar al finalizar el tercer mes deberíamos ya empezar a validar resultados, ¿no? Un poco, yo les decía hacia el inicio de la presentación, que debíamos tener foco en 3 puntos principales. Por un lado, revisión de qué es lo que hemos hecho en el trimestre, ¿no? Tenemos que tener una serie de reuniones, una serie de espacios, quizás, no lo sé, para poder ir alcanzando, poder definiendo cuáles han sido los resultados del trimestre por cada uno de los equipos que hemos estado financiando. ¿Sí? Estos equipos van a presentar resultados, estos resultados van a ser evaluados, quizás por el mismo equipo inicial que los eligió, ¿sí? Y a partir de eso se tomarán decisiones como que yo les había comentado, cómo seguir financiando el mismo proyecto, cómo hacer algunos ajustes para el proyecto para poder ser financiado, o de pronto paralizar algún proyecto que no generó el impacto que se buscaba, o simplemente hemos tenido la posibilidad de añadir un proyecto adicional porque hemos despriorizado otro, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer esta evaluación a partir de los resultados y que esta evaluación nos permita a nosotros tener una nueva lista de proyectos que se van a priorizar. Sí, ya habíamos conversado un poco sobre el tema de ese roadmap en donde nosotros hacíamos esta evaluación. Ya aquí regresamos un poco en bucle, ¿no? A poder revisar experimentos y seguramente puede ser un espacio también de presentación, de nuevas iniciativas y todo esto, y a partir de todo esto validar o valorar nuevamente y saber cuáles son los proyectos que finalmente se van a iniciar para el siguiente trimestre. La idea es que este espacio de resultados dure el menor tiempo posible y ese probablemente es el gran reto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que entender que a partir de esto iniciamos ya definiendo los nuevos OKRs para los equipos que han sido priorizados y ya empezando el pre-work o el trabajo en torno a lo que viene, ¿no? Al siguiente trimestre. Entonces, ese espacio de tiempo debe ser muy corto, debe ser muy rápido esto, porque de una u otra manera nos puede tomar tiempo el definir el backlog hacia el siguiente trimestre. Si lo queremos calendarizar, por ejemplo, ¿no? En un trimestre debería ser algo como esto, ¿no? Y los sprint son relativos, ¿sí? Entonces ustedes pueden cerrar sus OKRs en el sprint 6 o en la primera semana del sprint 6 o en la última semana del sprint 5, ¿sí? En el caso que tengan, por ejemplo, un sprint de 2 semanas, ¿sí? La idea es que cierren lo más tarde posible y que la elección sea lo más temprano posible, ¿sí? Entonces, a veces se cierran los OKRs antes de haber terminado el sprint. Alguien me dice, Cristian, pero lo estás cerrando en el sprint, en el semana 1 del sprint 5. ¿Y qué haces con lo que falta? Haces una proyección, ¿sí? Lamentablemente no tenemos un espacio de tiempo entre trimestre y trimestre. No debería haber. En realidad deberíamos enlazar, terminar un trimestre e iniciar el siguiente. Para que esto pase, deberíamos utilizar parte del final del trimestre para poder hacer toda la elección, planeamiento y revisión. Definitivamente este cierre de OKR no es un cierre formal, el cierre formal de todas maneras se dan al finalizar el trimestre, pero este cierre es un cierre proyectado, ¿no? En función de cómo vamos y como al parecer vamos a terminar, en cuánto vamos a terminar y seguramente esto nos puede servir para tomar decisiones. La revisión de nuevas iniciativas debería hacerse lo antes posible también, en función a ese cierre seguramente, y a partir de esto, en el Sprint 6 deberíamos seleccionar iniciativas, actualizar OKRs de los equipos, y en la última semana del Sprint 6 deberíamos como máximo trabajar el pre-work, ¿no? Porque muchas organizaciones o muchos equipos les toma como máximo una semana, ¿no?
hacer ese pre-work para poder planificar lo que viene en los próximos 3 meses. Sí, y seguramente si tienen algunas ceremonias de escaladas, pueden tener un demos, pueden tener retros, dependiendo del modelo que tengan. Sí, pero generalmente eso se hace en la semana 2 del último sprint. A partir de esto, deberíamos iniciar el siguiente trimestre con la Big Room Planning o el PA Planning o el planeamiento del equipo el primer día hábil del siguiente trimestre, ¿no? Sabiendo que a partir de ese día va a iniciar el trabajo del trimestre. ¿Sí? La idea es que estos espacios puedan hacerse en el menor tiempo posible, ¿no? Es todo ese trabajo que hay implícito entre el sprint 5 y el sprint 6 deben hacerse en el menor tiempo posible. Si todo eso lo pueden hacer en 2 semanas, genial, ¿sí? Pero cuando son organizaciones muy grandes, toma más de un sprint el alinear todo esto y hay que correr a veces, ¿no? Entonces es importante a veces darnos un espacio, un sprint, 2 sprints antes incluso para cerrarlo preliminarmente y hacia el final del sprint podemos cerrarlo de manera oficial en función a los datos que hemos tenido. Sin embargo, este cierre preliminar nos puede ayudar a tener esta posibilidad de poder ir añadiendo nuevas iniciativas o tener al menos una vista panorámica de cómo vamos a terminar y con eso podemos ya empezar a tomar algunas decisiones. Lamentablemente no tenemos un espacio entre trimestre y trimestre para hacer esto, ¿sí? Debería ser como que continuo, ¿sí? No sé, tener un espacio de una semana o dos para trabajar entre trimestre y trimestre, podría hacerse, ¿ya? Y he visto equipos que lo hacen. Sin embargo, a veces se queda mucha confusión en qué hacemos mientras tanto, ¿no? O sea, no podemos dejar de estar trabajando por estar planeando, ¿no? Entonces hay que equilibrar un poco la carga para que esto sea posible, ¿no? La carga sobre todo, sabiendo que al sprint 5, al sprint 6 hay mucha carga de planeamiento por la necesidad que se va a tener hacia el siguiente trimestre. Entonces eso hay que evidenciarlo en sus planes que tengan a trimestrales, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Vamos acabando. Y eso es un poco nuevamente, en resumen, el roadmap que hemos construido, ¿no? No es, como le decía, un espacio lineal, no es que se tenga que hacer uno después de otro, pero sí son puntos que tenemos que tomar en consideración cuando empecemos a abordar OKRs a nivel de portafolio, ¿no? Definir objetivos de negocio, construir el modelo de priorización, definir presupuesto, priorizar el portafolio, elegir los proyectos del primer trimestre o del trimestre, ejecutar el portafolio y finalmente revisar resultados trimestrales. En función a eso, deberíamos saber qué es lo que tenemos para el siguiente trimestre, nuevamente definir un poco, a veces toca el presupuesto de ese trimestre, en el caso que ya está definido, empiezan a ver todo el trabajo de priorización del portafolio para el siguiente trimestre, ¿no? Y eso va avanzando y avanzando. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Qué he aprendido a este nivel? ¿Sí? ¿Qué he aprendido a este nivel? A nivel de organización, principalmente tener este tema de las ponderaciones. Sí, creo que el tema de las reglas también de juego es importante definirlas con claridad. Hay que utilizar los business case, me parecen una buena opción para poder tener o centralizar la información o consolidar la información para tomar decisiones. La data es importante disponibilizarla, comunicación eficiente, el definir los roles que van a tomar estos equipos de evaluación, creo que es importante también. El proceso de elección de las personas que van a evaluar también es importante, el saber quiénes van a ser las personas que van a formar parte de ese equipo, reunirnos con ellos también un poco para saber qué expectativas tenían y qué cosas necesitaban para poder hacer mejor su trabajo. A partir de esto podríamos construir un buen business case, ¿sí? Y obviamente que el tiempo de planeamiento que tengamos entre trimestre y trimestre debe ser el más corto posible con la menor cantidad de inversión posible en tiempo, ¿sí? Entonces eso es importante también. A nivel de área, que necesitamos principalmente el ver el tema de las sincronizaciones, ¿no? El sincronizar el trabajo entre muchas áreas que pertenezcan, entre muchos equipos que pertenezcan a la misma área. Creo que esa es una de las tareas más complejas que hay cuando empezamos a hablar OKRs, de lo cual va a ser la contribución, las prioridades de negocio, ¿sí? Cuando lo llevamos a nivel de área, ¿sí? Cuando llevamos el portafolio a nivel de área, el ver un poco el backlog, cómo van a priorizar el backlog, cómo es el modelo operativo y cómo este modelo de gobierno ayuda a poder garantizar la consecución o mover los OKRs,
¿sí? La data también se hace súper importante a nivel de área, que esté disponible siempre, las cadencias de actualización son importantes, y siempre este cierre preliminar previo al cierre oficial, ¿no? Yo les había hablado de un cierre proyectado, ¿sí? Pero para llegar a ese cierre proyectado, seguramente unos días antes vamos a tener que tener un cierre preliminar, un poco compartir data para saber un poco mejor cómo andamos y a partir de esto construir o presentar seguramente hacia alguien ese cierre proyectado. ¿No? Creo que esos son como que los puntos más importantes. Y a nivel de equipo, siempre hay que impulsarlos a que presenten nuevas iniciativas, siempre tener o buscar espacios de brainstorming, creo que es importante, que las personas dentro del equipo sepan elaborar un business case, creo que eso es fundamental, ¿no? Que puedan ustedes tener la posibilidad de poder formar a los miembros de los equipos para que cualquiera de ellos puede elaborar un business case, que no sea tan complejo de hacer, que no sea tan difícil, ¿sí? El disponibilizar también a personas que puedan servir como mentores o que puedan servir como guías en el proceso de elaboración de un business case, sobre todo por la información estratégica que buscan tener, ¿no? Que a veces no es muy común en algunos equipos, ¿no? Entonces podemos acompañar con alguien de planeamiento, con alguien del COE de OKRs, en el caso lo tengan, que pueda justamente estar a la disposición de los equipos en cualquier momento para poder aterrizar un business case, ¿no? Es un tema más cultural también que es importante. Creo que es importante, yo les decía en el momento de la charla, que creo que el hecho de que las personas tengan una plataforma en donde se muestren, en donde puedan evidenciar su trabajo y su aporte a la organización es importante para todos, ¿no? El hecho de tener este espacio en donde puedas tener la visibilidad de un director, de un gerente, de un CEO, ¿sí? Y presentar una iniciativa que de pronto pueda impactar en la organización, definitivamente influye muchísimo en la moral, influye muchísimo en la motivación de la gente, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos que buscar que estos espacios se den de manera más continua, seguramente va a ayudar muchísimo a que los resultados sean mejores y que las personas se sientan mejores en la organización. En ningún motivo o bajo ninguna circunstancia deberíamos permitir que estas iniciativas sean presentadas por los jefes o por los líderes de la organización, sino deberían ser las mismas personas de donde nace la iniciativa. Creo que eso es fundamental. ¿Sí? Además del tema del backlog, alinear con dependencias y riesgos, seguramente es uno de los puntos en donde más tiempo toma, en donde el equipo se sienta para ver qué es lo que va a hacer en el trimestre, cómo lo va a ir calendarizando, qué dependencias tienen, qué riesgos han generado. Entonces, eso es importante. Tómense un tiempo para eso. Seguramente el foco del Sprint 6 no solamente va a ser construir algo funcional, sino también generar este backlog para el siguiente trimestre. Y finalmente creo que es súper importante y sobre esto vamos a conversar largo y tendido la otra semana en nuestra última sesión, el cómo llevamos esto a nuestro día a día, ¿no? Creo que en la medida en la que nosotros podamos involucrar los OKRs en nuestro modelo de operación, en nuestro modelo de gobierno dentro de la organización, seguramente van a dar mejores resultados, ¿no? ¿Y con qué me refiero a esto, no? El poder ir abordando a través de las ceremonias el tema de los OKR, ¿no? Desde el planning hasta la review o las retros, incluso tener foco en OKRs ayuda muchísimo a centralizar y a no perder el objetivo o la meta que estamos buscando. A ver, finalmente, y para concluir, no sé si hay algunas preguntas que tengan. A ver, yo sí tengo una consulta sobre, Omar nos dice, yo sí tengo una consulta sobre cómo es el paso detallado, cómo se da el paso entre priorizaciones entre trimestre y otro. A ver, creo que ese tiene otro precio, Mara. Yo sí tengo una consulta, ¿cómo es el paso detallado, cómo se da el paso entre priorizaciones entre un trimestre a otro? Una consulta, las otras sesiones profundizaremos ello porque creo que esa fase explicaste en la última lámina suma mucho. Sí, en realidad la otra semana vamos a profundizar algo en esto, no es el foco, definitivamente no tenemos mucho tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, creo que depende mucho de la forma en la que puedas diseñar el proceso.
Yo les decía que estas sesiones buscan sobre todo dar ideas y saber en qué puntos hay que apoyarnos para poder definir ciertas cosas importantes, ¿no? El hecho de las priorizaciones trimestrales ayuda muchísimo para poder definir un poco lo que vamos a trabajar. Sin embargo, el paso a paso a veces es un poco difícil, no porque no sea claro, sino porque las particularidades de sus organizaciones seguramente van a hacer de que tengan ciertos detalles que se escapan a una definición normal, ¿no? No estamos en un espacio a veces de recetas, ¿no? Que creo que ese es el punto. Y que yo puedo sugerirte algunas cosas, pero creo que definitivamente va a ser algo que vas a tener que aprender en la marcha, aprender en función a la cultura que tenga tu organización y en función a las cosas que quieras lograr, ¿no? Sin embargo, vamos a conversar de algo la otra semana, Omar, sobre ese punto. Igual cualquier cosa, nos podemos tomar un café y conversar amplio y tendido sobre este tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Recuerden que mañana tenemos a mi amigo Osvaldo Fernández, nuevamente desde Banco Galicia. Sí, nos va a hablar un poco sobre cómo él hace esto en el banco, cómo él hace esto en su experiencia, en la que tiene bastante en las organizaciones en las que he estado y cómo esto ha ayudado a poder tener mejores resultados. No se olviden, mañana iniciamos a las 11 hora de Perú, México, Colombia. Sí, entonces los esperamos mañana. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Henry nos dice la diferencia entre KPIs y OKRs. Eso lo vimos en el video 1, ya estamos en el video 3. Yo te sugeriría, Henry, que puedas revisar el video 1 de la sesión. Pueden entrar a Cristian Arias en YouTube. Sí, en YouTube tenemos todos los videos almacenados, todos se van guardando ahí. Espero que puedan acceder a estos videos y puedan tener la posibilidad de poder hacer seguimiento. Son temas que lo hemos visto ya en la sesión 1 y no quisiera tomarle más tiempo a los chicos para poder responder esa pregunta. Igual lo comenzamos de manera interna y lo vamos validando, ¿te parece? No sé si hay otra pregunta ligado al tema de priorización. Ok, amigos. Entonces, ha sido un súper gusto tenerlos hoy día conmigo. Les agradezco su tiempo, la paciencia, las disculpas del caso nuevamente por el tema del corte de la sesión de hoy. Espero que haya sido provechosa, que le pueda dar muchas ideas en su organización para ver cómo los van adoptando. Recuerden que esto no es un método, que esto no es una receta, que ustedes van a tener que ajustar, alinear, que van a tener que definir algunas cosas muy ad hoc en función al contexto que tengan organizacional, que esto les puede servir como un dibujo de cómo y qué cosas deberían ustedes mirar en torno a portafolio. Sin embargo, no está todo definido. Cuando quieran, yo encantado de tomarme un café con cualquiera de ustedes para conversar un poco más a detalle sobre esto. Un abrazo y nos vemos mañana, recuerden, a las 11 para conversar un buen rato con mi amigo Osvaldo. ¿Sí? Nos vemos, que tengan un muy buen sábado.